Uno de mis lugares favoritos en Los Ángeles es el Paseo de la Fama en el Hollywood Boulevard, porque se recuerda con una estrella en la calle los nombres de los cantantes, actores y muchos otros personajes en el mundo del entretenimiento. Además, en el Paseo de la Fama está el Teatro Dolby Theater, donde se realiza la entrega de los premios Oscars cada año. Y desde la parte superior se puede obtener una vista magnífica del letrero de Hollywood. También en el Boulevard están los museos de cera, el de Record Guinness, el Teatro Chino, donde muchos artistas han dejado las huellas de sus manos y pies. Y además también se encuentran muchos imitadores de personajes famosos, de películas, bailarines y superhéroes, donde turistas de todo el mundo asisten a tomarse una foto. Pero una estrella falta en el Paseo de la Fama, y es la que debió estar hace mucho tiempo. Me refiero a uno de mis artistas favoritos, al incomparable Julio Jaramillo, el Frank Sinatra de Ecuador. El mismo sentimiento fue compartido por muchas personas que mostraron su pasión por su memoria en 1999. Una historia que ha sido desconocida y olvidada por muchos, pero que siempre viene a mi mente cada vez que visito el Paseo de la Fama. Es por eso que a este video lo he llamado A Star from Julio. Pero antes de empezar el video, aquí les dejo una pequeña biografía de Julio Jaramillo para las personas que no lo conocen. Julio Jaramillo, cantante y músico ecuatoriano, conocido como el Ruiseñor de América, nació en Guayaquil en 1935. De orígenes sencillos, empezó su carrera musical a los 16 años de edad cuando ganó un concurso musical en Guayaquil. Su empeño, acompañado con su hermosa y cálida voz en los géneros de bolero, pasillo, tango y rancheras, le abrieron la oportunidad de grabar miles de canciones entre los años de 1950, 60 y 70, que se convirtieron en éxitos totales en toda Sudamérica, Centroamérica y las comunidades latinas de Norteamérica, como en Los Ángeles, California, cuando se presentó en el Teatro del Millón de Dólares. Y a su vez que sus canciones ocuparon los primeros puestos en la revista Billboard. Su inesperada partida en el año de 1978 causó profunda dolor entre sus fans alrededor del mundo, lo cual se vio reflejada en la multitudinaria despedida de más de 250,000 personas en Guayaquil. Julio Jaramillo es considerado parte de la identidad nacional de la República del Ecuador como su mayor exponente musical. México tiene una cosa que no sé, que llega de pronto no se quiere volver. ¿Será porque le dieron a tomar el tequila? ¿Será el sabroso pulque que lo hace renacer? ¿Será porque le dieron a tomar el tequila? ¿Será el sabroso pulque que lo hace renacer? Ay, En 1999, en el mes de abril, nuestra querida amiga Elvita Berros, que era dirigente comunitaria de acá de los ecuatorianos en la ciudad de Los Ángeles, decidió convocar a un grupo de ecuatorianos y conformar el comité Pro Estrella Julio Jaramillo, con el único objetivo de poder llegar a la Cámara de Comercio de la ciudad de Hollywood y pedir, decíamos que con mucho derecho, una estrella de nuestro artista ecuatoriano Julio Jaramillo aquí en el Paseo de la Fama. The Hollywood Chamber of Commerce has always been in charge of the Walk of Fame. It was created by Harry Sugarman and E.M. Stewart. So in order to apply for a star, you have to have the permission of the celebrity in writing and include it with the application. You can get the application on walkoffame.com, and the committee meets once a year in June, and that's May 31st is the deadline to take all your papers and bring them to us, or you can mail them to us. And the committee meets in June. There's 5 committee members and the chairman. They all work in the business of entertainment. There's a radio person, a TV person, motion pictures, recording, and live performance representative. So they all work in that genre of entertainment. They are given all the applications to go through. There's about 300 annually that we get, and they can only select an average of 24. The Walk of Fame Star is the only award that the artist can share with their fans.
The fans stand on the star, they lay down next to the star, they take photos with the star. The Oscar, the Grammy, the Tony, that's in their house. They can't share that with the celebrity and the fans together. So the star is one way of the fans having access and feeling that their favorite celebrity was there to be honored with that star. Bueno, en realidad yo lo conocí personalmente porque él era del mismo barrio donde yo me crié, a un bloque de donde yo vivía, él vivía. Y lo conocí desde sus inicios. Y siempre lo veía hasta que se fue a México, que fue la época que él triunfó en el Teatro Blanquita, donde llegaban los mejores artistas. Que ha sido el ícono de no solamente en Ecuador, sino en toda Latinoamérica, y es el famoso Julio Jaramillo, a quien tuve la suerte de conocer, no solamente de conocerlo cuando cantaba en Radio Cristal, sino que iba a la casa de mi papá, donde yo vivía. En ese entonces yo tenía 9, 10, 11, 12 años de edad, y él se acercaba con mi papá, que eran muy, muy íntimos amigos. Mi papá grabó con él algunas canciones. Mi papá se llama Gonzalo Castro, y él era el que interpretaba el arpa en algunas canciones. Entonces, Julio Jaramillo pues tuvo su etapa como artista muy triunfal. Incluso en muchos países se han peleado, se puede decir, por Julio, diciendo que Julio pertenece a Colombia o Julio pertenece a México, y etcétera, ¿no? ¿Por qué esto? Porque Julio tenía un carisma y la voz de él ha sido con un color de voz muy único. La forma de cantar, de interpretar, y cada vez que viajaba a un país pues encantaba y enamoraba. Todas las personas le han cantado y le seguirán cantando a nuestro ídolo del Ecuador, Julio Jaramillo. Gracias porque nació ahí, bendito seas Julio. Yo he viajado por Centro y Sudamérica y todo el mundo decían, oh, es que él es de, oh no, él nació en Guatemala, no, es que él nació en México, no. Entonces yo me reía y les decía, qué pena, él nació en el Ecuador. Yo canto casi dedicada a mi gran amiga Elba Berros. Guayaquileña, linda florcita de primavera, de los jardines la más bonita por ser morena. Guayaquileña, te entrego toda mi vida entera, con mi canción también te dejo el corazón. Elvita Berros se encargó de gestionar todo lo pertinente, tanto en el Ecuador como aquí en la ciudad de Los Ángeles. En la comunidad fue muy bien recibido este proyecto. Desde que llegué aquí a Los Ángeles aproximadamente en 1970, conozco a Elvita Berros y su familia completa. Carlos, su esposo, y yo fuimos electos para el desaparecido Club Río Guayas en 1970, y desde ahí hemos cultivado una amistad que ahora se ha hecho íntima. Elba Berros, una distinguida mujer, madre, abuela, amiga, líder ecuatoriana de muchos quilates, de quien tengo el orgullo de haber sido un amigo inefable por muchos años. Es la cantidad de trabajo, la labor incomparable que ella hizo como dirigente comunitaria por nosotros los ecuatorianos que estamos aquí fuera del país. Recuerdo que comenzó su trabajo liderando siempre las causas ecuatorianas, las causas de los desvalidos. Yo recuerdo haber estado con ella no solamente en la canonización de Narcisa de Jesús o en el desfile de Julio Jaramillo, en el que pedíamos una estrella en el Paseo de la Fama para el gran cantante ecuatoriano. ¿Cómo afecta la música en el ser humano cuando emigra a otro país? Claro, cada inmigrante lleva en recuerdo de su niñez, de su juventud, ciertas melodías que fueron parte de su vida. Cuando era niño escuchaba ciertas canciones, cuando era joven pasó a otro tipo de canciones. Entonces, al emigrar a un país nuevo, en este caso cuando emigran a Estados Unidos, tiene esas memorias musicales, y esas memorias musicales vuelven a resurgir, porque ¿qué pasa? Entra a un país nuevo y no escucha esas canciones. Entonces, si por A o B motivo llega a escucharlas, inmediatamente llegan a su mente recuerdos de, como les decía, de su niñez,
de su adolescencia, de su juventud, incluso ya de personas adultas, ya cuando están adultos. Entonces la música es una herramienta de conexión, de vivir el pasado y ponerla en el presente. En el año de 1999, la Cámara de Comercio de Hollywood se encontraba localizada cerca a las esquinas de Hollywood Boulevard y la avenida Highland, en el tercer piso del edificio donde funciona el Teatro El Capitán, frente al Teatro Chino. Bueno, pues pero para efectos de que la marcha pudiese llegar desde la esquina de Hollywood y Vine hasta el sitio de la Cámara, requiere caminar 10 bloques. La marcha se decidió salir justamente de aquí, de la esquina de calle Hollywood y Vine, porque justamente atrás, a mis espaldas, en el edificio de la esquina, en Hollywood y Vine, en el segundo piso funcionaba la oficina de un ecuatoriano, miembro de este comité, y ese sería un buen punto de encuentro para todos los ecuatorianos que íbamos a participar en este desfile. Otra cosa que nos obligaba a realizar el punto de encuentro aquí es porque en el edificio de mi izquierda, en la esquina, funcionaba el grupo radial de K-Love, Radio Recuerdo, K-Thank You, y nosotros queríamos tal vez de esta manera también lograr un poquito la atención de los medios de comunicación. Personalmente yo me encargaba de la transmisión de todo este evento, del desfile, de la entrega de la petición a la Cámara de Comercio de Hollywood, transmitirlo directamente a las radios en Ecuador y también al grupo radial en la ciudad de Nueva York, para la cual yo era su reportera en ese tiempo. Para el desfile y para esta manifestación contamos con la presencia del economista Jaime Molina, que en ese entonces fue el cónsul de Ecuador aquí en la ciudad de Los Ángeles. También estuvo como presidente el arquitecto Gonzalo Artieda, que fue presidente de este Comité Cívico Ecuatoriano. Además, un invitado especial fue el señor Jaime Jarrín, el único ecuatoriano que cuenta con una estrella aquí en el Paseo de la Fama y que se le otorgó a él en el año de 1998. Lamentablemente, el señor Jarrín, por motivo de trabajo y de sus ocupaciones propias profesionales, no pudo asistir, pero sí envió una carta de apoyo a Elvita Berros, y en ella se decía que él iba a tener una llamada telefónica con los personeros de la Cámara de Comercio de Hollywood para pedir que nos reciban y también reciban la petición de la estrella para Julio Jaramillo. Desde Quito vinieron como invitados especiales 6 zanqueros, lo cual fue impresionante aquí en la calle Hollywood y fue lo que llamó la atención. Y prácticamente cuando empezamos la marcha, los zanqueros venían atrás de nosotros íbamos coreando a lo largo de la Hollywood hasta lograr llegar a las oficinas de la Cámara de Comercio, íbamos coreando las canciones de Julio Jaramillo y los zanqueros de Quito iban haciendo su número especial. Esto provocó de que se obstruyera el tráfico en esta arteria principal y turística de la ciudad de Los Ángeles, principalmente de la ciudad de Hollywood. Recuerdo que la gente cantaba, obviamente, temas de Julio Jaramillo, cánticos, había un grupo de zanqueros que vinieron directamente de Quito y entregaban unas pancartas pequeñas a todos los transeúntes. Entonces las fotos que se recuerdan de la época reflejan lo que ocurrió ese día, que de todos modos no dejó de ser una fecha memorable, porque fue una manifestación que puso en evidencia el sentir cultural de nuestra gente. Como antecedentes también debería yo conversarles de que Elvita Berros hizo una gestión con uno de los sheriffs de aquí de la ciudad de Los Ángeles, una consulta. El sheriff era algo cercano a la familia de ella y le consultó de lo que nosotros queríamos hacer. Este pedido, pero hacerlo con una marcha. Él le dijo que no había ningún problema y que lo podíamos hacer con tal de que nosotros no obstruyéramos el tráfico aquí en la ciudad de Los Ángeles. Y justamente aquí en la esquina de Hollywood y Vine comenzamos la marcha. Atrás de nosotros veníamos los zanqueros, como les había manifestado, nosotros entonábamos los temas de Julio Jaramillo, pero habíamos caminado tal vez apenas 2 cuadras cuando ya nos vimos acorralados prácticamente con 6 patrulleros, 12 oficiales, y sobrevolaba sobre la avenida Hollywood, la Boulevard Hollywood, 2 helicópteros que nos obligaron a parar prácticamente nuestra manifestación, nuestro desfile, nuestra marcha, y fuimos interceptados por estos policías, estos oficiales, a quienes nos preguntaron quién era el líder
de esta manifestación y de este desfile. Y la idea de una estrella para Julio Jaramillo nace con la señora Elba Berrus, que en paz descanse. Ella fue siempre una activista ecuatoriana que siempre trató de poner en lo más alto el nombre de nuestra República del Ecuador y siempre lo había conseguido. Yo creo que la gente está preparada, yo creo que la gente sí quiere un local ecuatoriano, sí queremos una casa del emigrante ecuatoriano en este terreno maravilloso que ya lo tiene el Club Ambato de Los Ángeles. La gente sí quiere ver las pirámides de la mitad del mundo en las calles de Los Ángeles, que diga, esto es Ecuador, esto es un pedacito de Ecuador, aquí tengo que venir a visitar. Justamente como Elvita Berrus era la líder de este movimiento y de este desfile, inmediatamente se acercó hacia el oficial y le indicó que nosotros estábamos realizando esta marcha para llegar a la Cámara de Comercio de Hollywood con la petición de la estrella para JJ, para nuestro querido Julio Jaramillo. Inmediatamente el señor oficial le pidió escrita la orden de permiso, por lo que no tuvimos. Elvita le dio el nombre del oficial cercano a la familia de ella. Inmediatamente este señor oficial habló por teléfono con el colega y comprobó que en realidad había la consulta, pero no el permiso. Conocí a él mucho antes de eso, de esa marcha, y siempre la vi que era una persona muy dedicada al civismo y a tratar de proyectar nuestra cultura, más que cualquier persona. Era realmente una ferviente amante de nuestra cultura. No, la verdad es que la policía vino porque no tengo realmente la idea por qué lo hicieron. A grosso modo, parece que no pidieron los permisos necesarios, y este es un país de leyes, donde se respetan las leyes o tienes problemas legales. Pero como vio que estábamos en Santa Paz, él nos pidió que inmediatamente tratemos de hacer rápido la marcha, que logremos llegar hasta la Secretaría, las oficinas de la Cámara de Comercio, pero que no obstruyamos el tráfico y que lo hagamos de la manera más rápida. Bueno, yo respeté la orden de ellos, dijeron que ahí estábamos interrumpiendo el tráfico porque nos daba la gana y que nadie había sacado un permiso legal, nadie tenía el papel que decían que podíamos estar haciendo eso, porque esas marchas se pueden hacer con permisos. Entonces, sencillamente me fui a la vereda y caminé para mi casa. Bueno, y prácticamente después de la explicación del señor oficial de policía, que también nos había manifestado que después de nuestro objetivo de terminar con este desfile, nos debían entregar unas citas de amonestación y también para que nos presentáramos en la corte en una determinada fecha, que aceptábamos esto, podíamos seguir con nuestro desfile. Lo aceptamos, lógicamente, para lograr nuestro objetivo. E inclusive causaron un bloqueo del tránsito, ¿no? Entonces, como se pueden imaginar, en los Estados Unidos eso no se acostumbra, entonces la policía inmediatamente desplegó una fuerza bastante amplia de oficiales y hasta 2 helicópteros. Pero cuando se dieron cuenta que en realidad era una demostración y una manifestación pacífica, obviamente no hubo mayores consecuencias. Lo que sí hubo bastante fueron multas en aquella ocasión. Y seguimos caminando justamente donde me encuentro en este momento, en la Boulevard Hollywood, para lograr llegar hasta la Cámara de Comercio y entregar el pedido para la estrella de nuestro Julio Jaramillo. El objetivo era que se solicitaba de manera populis una estrella para Julio Jaramillo en el Paseo de la Fama, que se había empezado a procesar ante las autoridades competentes que realizan esa labor. The Walk of Fame has been international since day one, or very diverse, I should say. And we had artists like Cantinflas, Dolores del Rio, Anna May Wong, very different nationalities since the beginning of the Walk of Fame. And they, of course, are famous in their countries, but they have to cross over to the American world. Así es como hemos seguido y seguimos. Y prácticamente
Los patrulleros y los señores oficiales de policía se convirtieron en nuestros escoltas hasta llegar a las oficinas de la Cámara de Comercio. El señor oficial de policía había llamado por teléfono a la Cámara de Comercio para explicarles de lo que estaba sucediendo y pidió que alguien, un representante, su presidente o secretaria, debería bajar y recibir la petición de este grupo de ecuatorianos. Así fue, y justamente nos recibió la petición de la estrella para Julio Jaramillo, la señora Judy Spurs. Los señores oficiales de policía comenzaron ya a pedir nombres para escribir los tickets de la citación para que nos presentáramos en una corte acá en la ciudad de Los Ángeles. El primero en presentarse y dar su nombre fue el economista Jaime Molina, el cónsul de nuestro país acá en la ciudad de Los Ángeles, ante lo cual, sorprendente, el señor oficial de policía se dio cuenta que no estábamos solamente abandonados, digamos, o que éramos un grupito de ecuatorianos, sino que estábamos también contando con la participación y el apoyo de nuestro representante del país. En ese momento, el señor oficial de policía pues platicó un poco más con el señor cónsul, con Elvita Berros, y nos dijo que todos los tickets iban a quedar en nada y que nos deseaban lo mejor. Bueno, y así es como terminó este hecho realizado el 27 de mayo de 1999, exactamente un día jueves a las 10 de la mañana, en la Boulevard Hollywood. Los ecuatorianos, que al comienzo fuimos 100, después de que llegaron los patrulleros quedamos como 20, más los 6 santeros, logramos parar el tráfico y logramos dejar oír nuestra voz, las canciones de Julio Jaramillo, hasta la Cámara de Comercio. Entregamos la petición, lamentablemente no tuvo el efecto que nosotros queríamos en que nos dieran realmente ese reconocimiento a nuestro artista nacional, pero logramos por lo menos dejar escuchar la voz del pueblo ecuatoriano acá en la ciudad de Los Ángeles. El señor oficial de policía nos pidió que inmediatamente nos separáramos y que nos dispersáramos. Así lo hicimos, y los ecuatorianos que estábamos reunidos y que logramos este objetivo, decidimos irnos a una cafetería atrás de la Hollywood, en la Sunset también, y lograr ahí sentarnos a tomar un café, un poquito evaluar de este hecho que habíamos logrado, celebrar en otras palabras. For a posthumous ceremony, which means that the person is deceased, if they recently passed away, we can only consider them 5 years after the anniversary of their passing. And that's done because the committee, they get a lot of pressure for someone to get a star. And what if the person didn't want a star? You know what I mean? Why didn't they apply beforehand? Why didn't the people that want them to have the star apply a long time ago? We don't know if that person wanted it. So we have to have the permission from the family in order to consider them. No se logró la estrella por las reglamentaciones que tiene la Cámara acá, pero logramos dejar escuchar la voz de la comunidad ecuatoriana en la Boulevard Hollywood, el corazón del entretenimiento en la ciudad de Los Ángeles, California. The criteria to receive a star on the Walk of Fame is longevity in the field of entertainment. They have to be working more than 5 years, awards and nominations, and charitable contributions. They have to give back to the community. El problema es que las estrellas en Hollywood no se la dan porque la gente la va a pedir porque se le antoja. Aquí primero hay leyes que tienes que cumplir. Una de las leyes es que has hecho por la colonia latina aquí para merecer esas estrellas. Y segundo, tienes que pagar. Y no sé, en esa época creo que valía $20,000, ahora debe valer $50,000. Entonces yo creo que pueden pedir. Yo le pido a Dios todos los días y no se me da lo que le pido. There is a sponsorship aspect to nominating a person, and it's $40,000 if selected. You don't send money ahead of time. Many people try, but we have to send it back. You only pay if that person is selected. And $40,000 it's split up between the Hollywood Historic Trust and the Hollywood Chamber of Commerce. The Hollywood Historic Trust gets
$25,000 of it, and that goes into their account, and they repair the stars that are damaged on the boulevard. They've paid millions of dollars to repair the stars because they're fragile. They're made out of marble terrazzo, and they break easily, and there has been some vandalism at times. The rest of the $40,000 goes to the Hollywood Chamber so that we can put together a star ceremony that is free to the public. And again, it's to attract tourism to Hollywood. And we don't make a lot of money off of the Walk of Fame. We do have trademarks. The Walk of Fame is trademarked. We own the Hollywood sign trademark as well. And when the star gets there, I see very much shock when they get there because they don't realize what it's like. Once they get there, they're amazed at the amount of people that are there screaming for them. And I've seen a lot of surprised looks when they get out of their car. I see a lot of tears and a lot of happiness. It's a happy event. Sometimes it's sad because we do posthumous ones and the families are there and they wish their family member was there, but it's a way to pay tribute to our entertainers for the joy that they've brought to us. Trató de promocionar lo que era Julio Jaramillo y lo que representa en el sentir de todos los ecuatorianos. Y como dije hace un rato, aunque no se logró en esas instancias, pero por lo menos quedó plasmado en la historia angelina el día que los manifestantes pacíficos ecuatorianos tomaron el gran bulevar de Hollywood y hicieron presencia. Well, I've heard about him through the people that nominated him at one point, and I've probably heard his music growing up as a kid. I don't recall, but I'm sure I did because my parents are Mexican and Peruvian and they loved the Latin music. So I'm sure I've heard his music before. We consider people that work around the world. They can work anywhere. They can do charity work anywhere. So we're very open. We want them to be recognized. They're part of our world. And we have a very diverse culture here. We want to please the different cultures that we have here with their favorite artists. Pero pues el seguimiento quizás fue lo que hizo falta, ¿no? Y pues no se llegó a obtener la estrella para Julio Jaramillo, o al menos se puede decir no todavía, porque es una cuestión que puede tomar años. Y hay una lista bastante amplia de varios artistas, cineastas, actores, actrices, productores.